Hoy nos hemos propuesto que desde este instante vuelen al pasado. Por eso necesitamos que imaginen que en esos yacimientos que están viendo en las imágenes existe, por ejemplo, una calzada romana plagada de carros tirados por animales. ¿Son capaces de escucharlo también? Imaginen los pasos de ellos, de los romanos que acudían cada día a las termas. Esta semana queremos que a través de las huellas del pasado conozcan la historia del Imperio Romano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy, en Una mirada atrás, queremos que se sientan inmersos en las calles, en los olores, en la vida de una ciudad romana. Por eso vamos a descubrir qué esconde una de las mayores joyas arqueológicas de nuestra comunidad. Les invitamos a viajar al pasado a través de las ruinas romanas de Andelos. Andelos, en Mendigorría, es uno de los yacimientos arqueológicos romanos más importantes del norte de la península. Esta ciudad romana vivió su máximo esplendor durante los siglos I y II después de Cristo. Hasta ahora se ha excavado poco más del 20% de un total de 18 hectáreas que ocupa el asentamiento, pero gracias a ello sabemos que cuenta con uno de los mejores sistemas de abastecimiento de agua que se conservan en la época. Hoy queremos saber qué fue Andelos y qué supone en la actualidad para Mendigorría. Para ello nos acompaña María Ángeles Mezquiriz, arqueóloga, directora honorífica del Museo de Navarra, y he leído en algunas publicaciones incluso que le llaman la madre del yacimiento. ¿Qué tal, María Ángeles? Muy bien. Tú, no, mira, tanto como madre, pero sí que he dedicado mucho tiempo en primer lugar a la labor de campo, que durante 20 años pues hemos estado haciendo campañas anuales, y luego pues la labor de investigación, de interpretación de los que hemos encontrado. Y bueno, pues eso ha sido para mí, pues la verdad, tenemos los arqueólogos la suerte de que nuestro trabajo es nuestra afición, y entonces pues eso es un privilegio. Me van a permitir que les tutee, si les parece bien. Me parece muy bien. A su lado, Pablo Gil, licenciado en Historia, historiador local, en principio, porque nació en Mendigorría y apasionado al final del mundo romano. Así Javier. es. Buenas tardes. Estuviste como estudiante en esas primeras, en esos primeros yacimientos, perdón, en esas primeras catas. Sí. Bueno, tengo que decir que ahí conocí a María Ángeles, ¿Sí? En el año 1980, y yo, un estudiante de apenas 20 años, pues le llevé más o menos por lo que ya conocía desde el niño, que me apasionaba aquel yacimiento. Lo que me fastidiaba un poco es que no se había intervenido pues, en buenas condiciones allí. Bueno, y a su lado, a tu lado está Jesús Sesma, arqueólogo del Gobierno de Navarra. ¿Qué supone Andelos en la actualidad para nuestra comunidad? Bueno, Andelos, desde mi punto de vista personal, lo primero que hay que decir que ha sido la escuela de todos los arqueólogos de Navarra durante muchos años. Hemos pasado todos por allí y hemos aprendido de María Ángeles. Y en segundo lugar, es una referencia inevitable y obligada en lo que son los yacimientos elegidos por la Dirección General de Cultura para que se puedan visitar. Y Andelos es el mejor ejemplo de ciudad romana visitable y excavada que existe en Navarra. Bueno, pues antes de sumergirnos en este mundo romano, lo mejor es situarnos y conocer la ciudad romana de Andelos. Andelos, testigo mudo de la historia a su paso por Navarra. En su silencio yace el recuerdo de una ciudad que acogió buena parte de la prosperidad del Imperio Romano. En este lugar se levantaron termas, lujosas casas, fuentes y un sistema de abastecimiento de agua puntero 2000 años atrás. Una extraordinaria obra de ingeniería civil. La ciudad romana de Andelos, con 180.000 metros cuadrados de superficie, albergó a cerca de 2.500 personas en sus años de mayor esplendor, entre los siglos I y II de nuestra era. En el origen de este asentamiento se descubrieron los vestigios de un poblado vascón que ya ocupó este estratégico lugar entre los siglos IV y III a.C. y que sucumbió ante el poderío romano al igual que lo hiciera Pompaelo, Pamplona. De ellos aprendieron a cultivar la tierra, perfeccionando sus técnicas de cultivo, adoptaron su religión y comenzaron a emplear su idioma.
fue una convivencia pacífica, sin enfrentamientos, en la que los romanos también perfeccionaron sus trabajos de fundición, de cuyos secretos eran muy conocedores aquellos vascones. Un cruce de caminos en un espigón sobre el río Arga, bien provisto de numerosos y fértiles campos de cultivo que garantizaron su prosperidad. La primera vez que apareció Andelos como testigo de nuestra historia, escrita, fue de la mano del procurador romano Gayo Plinio, en el siglo I después de Cristo. Entonces daba buena cuenta de Andelos como uno de los pueblos que pagaba tributo al Conventus Caesar Augustano. Fue en este siglo, al igual que ocurrió en otras ciudades de Hispania, cuando Andelos alcanzó su condición de civitas de la mano del edicto Vespasiano. Hasta ahora se ha excavado poco más del 20% de la superficie total de esta ciudad romana, pero sirve para entender su distribución 2000 años atrás. Aquí obtuvieron su merecido retiro los legionarios que lograban alcanzar la edad suficiente para la jubilación tras una vida de méritos. Por ello fueron recompensados con dinero y tierras en el clima templado de Andelos. El territorio sobre el que la ciudad tenía jurisdicción, al parecer albergaba desde Puente la Reina hasta las proximidades de Miranda de Arga. A lo largo y ancho de esta superficie se han encontrado diferentes miliarios en los que figuraban los nombres de distintos emperadores entre los siglos II y IV que indican que podrían obtener la categoría de viae publicae. De hecho, el miliario encontrado en Oteiza indica la distancia de 3000 pasos desde Andelos, clara muestra de que esta ciudad se convirtió en el kilómetro cero de la zona. Pero no se puede entender la importancia de esta ciudad romana sin comprender el papel fundamental que tuvo el agua en su desarrollo. A 3500 metros de aquí se encuentra la presa que sostuvo la prosperidad de Andelos, Iturrandur, con capacidad para 20.000 metros cúbicos de agua. A pesar de la proximidad del río Arga a la ciudad, el fuerte desnivel del espigón en el que se asienta no permitía un fácil abastecimiento, por lo que optaron por la construcción de esta gran presa. A medio camino conectaba con un depósito regulador en el que se depuraba la calidad del agua y se controlaba su caudal antes de llegar hasta el Castellum Aquae, ubicado en el centro de la ciudad. Desde aquí se repartía el agua por las casas, las fuentes y los parques, siendo uno de los recursos más preciados y vigilados por sus habitantes. Andelos, guarnecida por 2 torres de vigilancia y una muralla, señal de prestigio y poder económico, se organizaba en torno a 2 ejes principales: el Cardo Máximo, que discurría en dirección norte-sur, y el Decumano Máximo, que atravesaba la ciudad de este a oeste. Estas 2 calles, a su vez, abrían nuevos cardos y decumanus que conectaban el resto de la ciudad. Entrando por la calle porticada, desde donde pueden apreciarse ya las bases de los arcos del acueducto, la lavandería o fullonica era el primer punto de encuentro para sus habitantes, rebosante de colores y olores. Albergó diversos almacenes, además de piletas para lavar la ropa, e incluso llegó a tener una tintorería. La labor de los fullones consistía en quitarle la grasa a las piezas de lana y, claro, limpiar la ropa. El tramo final del acueducto llega a escasos metros más adelante al Castellum Aquae. No se conservan las paredes de esta construcción, pero sí que perdura un podio rectangular sobre el que se levantaba el depósito superior. Al igual que la disposición de los conductos del agua, la pavimentación de la ciudad era también de vital importancia para Andelos. Sus calzadas debían soportar un intenso tráfico rodado, por lo que optaron por una sucesión de capas de grava y arena. Guardaban además cierta distancia con respecto a las calles por donde se realizaba el desagüe de viviendas y edificios públicos. Las calles, empedradas con grandes losas para facilitar su limpieza, garantizaban también la resistencia ante el elevado paso de personas, animales y mercancías. En ellas incluso podían encontrar pórticos en los que resguardarse del sol o la lluvia según tocara. Continuando, ahora por el Decumanus, en dirección noreste, se encuentra la Casa del Peristilo, con un gran patio interior rodeado por un pórtico de columnas que daban acceso a las dependencias más importantes de la vivienda. En este lugar se encontró un horno de fundición relacionado con la metalurgia y un aljibe o cisterna que habrían empleado en esta actividad. Más adelante llegamos a la casa de Baco, dios del vino. Recibe el nombre por el mosaico del triunfo de Baco que adornaba el suelo del comedor y que está fechado a finales del siglo II después de Cristo. En Andelos había lujosas casas con espaciosos terrenos que en algunos casos podían superar los 1800 metros cuadrados. En sus interiores eran habituales los jardines con estanques, suntuosos atrios y estancias para acoger invitados o banquetes. Al final del Decumanus comenzaba precisamente la zona residencial, con espaciosas casas, tiendas y, claro, termas.
otro punto de encuentro para sus ciudadanos. Tenía dos puertas, una para el acceso a la zona de baño y el aseo personal y la otra que conducía hasta un patio porticado empleado como gimnasio. Un estupendo espacio para la vida social de Andelos. Fueron años de prosperidad, de lujo y comodidad, por lo menos hasta el siglo IV. Entonces empezó a caer progresivamente en la decadencia. No hay indicios de que sufrieran ataques de bandidos ni invasiones bárbaras, pero al parecer pudo ser una creciente inestabilidad de sus habitantes la que les empujó al progresivo abandono de Andelos. Pero lo que ocurrió aquí durante el periodo alto medieval, desde la caída del Imperio Romano hasta cerca del año 1200, sigue siendo un misterio. La primera persona en identificar las ruinas de Andelos fue el padre Moret en el siglo XVII, publicándolo en sus anales. Estos documentos dan cuenta de una pequeña iglesia, la iglesia de Nuestra Señora de Andión, dependiente del Obispado de Pamplona, en torno a la que se construyó el poblado medieval, tomando como eje el decumano máximo de la ciudad romana. Al parecer, durante la época medieval, entre los siglos V y XIV, estuvo considerada como villa de señorío. Todavía se conservan algunos vestigios de aquel periodo medieval, incluso son visibles algunas estancias construidas aprovechando las ruinas de la propia ciudad romana. Según los hallazgos realizados en las excavaciones, pudieron convivir más de 60 familias en esta villa a comienzos del siglo XIV, hasta que llegó la peste de 1348 que, unido a la escasez de recursos de aquellos años, dejó a Andelos en silencio, guardando secretos de otro tiempo. Bueno, pues precisamente hoy lo que queremos es desvelar esos secretos que guardan todos estos yacimientos. Escuchábamos en el reportaje que fue el padre Moret en el siglo XVII cuando por primera vez escribe que existen esas ruinas, ¿no? María Ángeles. Claro, identifica esto pues por el mismo nombre de Andión, que es lo que ha conservado el nombre antiguo de Andelo. Y a raíz de ahí... Y a raíz de ahí, pues el padre Moret deduce que esta ciudad que está citada en las fuentes, pues es el despoblado de Andión. ¿Por qué se decide al final, a principios de los años 40, creo, sí, ¿no? Se decide hacer esas catas en esa parte. Bueno, es que entonces cuando se crea el servicio de excavaciones, y en primer lugar se le encarga a un catedrático de Valladolid, Cayetano Mergelina, que manda a un ayudante suyo a excavar y hace unas cuantas catas, pero la verdad es que lamentablemente de esas excavaciones no tenemos ni publicación ni materiales. Yo me he interesado en la Universidad de Valladolid a ver si en algún sitio, en algunas cajas tenía que haber. Algo tuvo que llevar Rivera allí, pero ni lo publicó. Y Taracena, cuando en el 42 se decide a excavar allí, pues yo tengo, porque me lo regaló don Luis Vázquez de Parga, me regaló su cuaderno de campo, pues allí la Taracena se lamenta de que Rivera no haya dejado nada escrito, ¿no? O por lo menos algo que tuviéramos. Y entonces pues se deciden hacer la excavación, porque claro, es una ciudad que está en un cruce de caminos, que es un sitio para excavar. Pero lo que pasa es que verdaderamente le pudieron dedicar pues un par de campañas solo, ¿no? Pero sí que en los años 80, ya desde aquí, precisamente sí, tú decides... Entonces, pues cuando yo, siendo directora del museo y de las excavaciones, pues bueno, me decidí siempre con el recelo de que una cosa que han tocado, que estaba mezclada, que no sabes hasta dónde llegó lo que hicieron, pero bueno, luego fuimos identificando perfectamente los restos de aquellas catas y bueno, pues tampoco afectaban tanto al yacimiento y empezamos a excavar. Claro que nuestra primera excavación, nuestro primer interés por Andelo fue también lo que se llamaban en el pueblo, en todos los sitios, el Puente del Diablo. Entonces fue cuando también con Pablo, que fue nuestro guía en muchas de estas excursiones, pues fuimos a ver qué era eso del Puente del Diablo, que ya había estado citado por algunos ingenieros como Sáenz de Duejo, en la revista de Obras Públicas publica el Puente del Diablo. Me decías, Pablo, que ese Puente del Diablo no es único solo en Andelos, ¿no? Bueno, el nombre siempre se recoge, pues quizás en la Edad Media, cuando no sabían a quién atribuir la construcción de estos edificios, por decirlo de alguna forma, de estas construcciones hidráulicas, le llamaban Puente del Diablo. También hay uno en Tarragona, que es un acueducto, le llaman así, Puente del Diablo. Sí, es que el diablo es el gran ingeniero de la antigüedad. Exactamente. Sí. Cuando se desconocen quién ha hecho eso,
pues entonces lo atribuyen los lugareños al diablo. Y a partir de ahí empezáis a trabajar, a tirar del Sí. hilillo, ¿no? Ujú. Fue entonces, yo recuerdo que yo tenía muchas pistas, porque al vivir allí nos dio pistas una chica que vivía allí, que su padre había recogido una tubería de plomo en una parcela que tenía, entonces nos dio la pista para encontrar lo que es el gran depósito regulador, que estaba, vamos, totalmente colmatado de limos, de arenas a través de 2000 años. El primer día ya encontramos las escaleras de bajada. Sí, pero en realidad esto hay que decir, y tengo que aquí dar constancia, de que el dueño de esa finca, Jesús Ascunce, que yo que soy de pueblo también, como tú sabes, que tienes un pueblo, pues es lo que los agricultores aprecian, una gran finca, regular, estupenda, ¿no? Entonces, cuando hicimos la excavación de la parte del acueducto, hicimos un tajo en mitad de la finca. No le gustaría mucho al dueño, ¿no? No, pues es que se portó, de verdad, yo que he conocido a los agricultores, y sé que eso duele mucho, que te estropeen una finca preciosa y bien situada y todo eso, pues lo llevó, vamos, de una manera maravillosa y ejemplar. Jamás se quejó, al revés, nos decía que no faltaba más, que muy bien. Era un entusiasmado de la historia de su pueblo, claro está. Ahora vamos a seguir desgranando, ¿no?, lo que fueron estos yacimientos, pero sí que hemos leído que es una de las grandes joyas arqueológicas de Navarra. Sí, bueno, retomando un poco el tema que se había planteado al principio, hay que decir que ya el padre Moret dice que en Andelos había pórticos como los de una catedral. Y tantas columnas que no se habían visto en toda la zona. Esto fue recogiéndose por toda la serie de eruditos, sean Bermúdez, Madoz, etcétera. Evidentemente despertó mucho el interés de la gente a lo largo de los siglos. Bueno, y de hecho, pues bueno, nosotros somos testigos de ese interés, y la administración, por supuesto, se involucró desde el principio ese trabajo, como bien ha dicho María Ángeles, y pues sí, es una joya porque tiene muchas condiciones para serlo. La primera y fundamental es que es una ciudad romana que no tiene una ciudad actual encima, que es lo que nos pasa en otras muchas, como Pamplona, Cascante, Lumbier, Los Arcos. Pues es que es dificilísimo sacar unos restos donde pues, la vida urbana se entrecruza con las excavaciones arqueológicas. Y eso te permite excavar en extensión y luego, sobre todo, dejarlo a la vista. Y han sido 20 años de trabajos muy fructíferos que ejemplifican pues, la vida en una ciudad romana, porque todas las ciudades del imperio son como una pequeña Roma. Aquí tenemos pues, una pequeña Roma, Navarra. ¿Cómo recordáis esos...? Voy yo apuntando lo que dice esto. Quiero decir que en ese trabajo de campo de Taracena y Vázquez de Parga, en ese cuaderno, Taracena dice que hay muchísimas columnas, bueno, dice que hay más cosas que en Soria, en Numancia. Más cosas, y él era soriano, dice que más cosas que en Soria. Entonces, claro, del 42 cuando nosotros fuimos, es que no quedaba ni resto, o sea, a la vista. Por lo tanto, se había ido, bueno, en parte también los excavaciones, bueno, los monumentos antiguos suelen ser una cantera para construcciones modernas, ¿no? Claro. ¿Cómo recordáis esos años de excavaciones que ya decíais el primer día encontramos unas escaleras que lleva al depósito, ¿no? No, bueno, no fue el primer día, ni mucho menos. El primer día... Empezamos a hacer catas en la ciudad y los obreros de allí dijimos, pues tal, a ver, alguna cosa así de humedades, y algunos dijeron, ahí arriba, cuando llueve mucho, se embalsa el agua. Entonces dijimos, pues habrá un suelo debajo que impermeable, ¿no? Y nos pusimos a excavar allí, entonces el depósito de agua, pero además con una suerte tremenda, porque justamente nos pusimos a excavar donde estaban pues, las escaleras que bajaban dentro del depósito. Claro, unas escaleras de unos sillares estupendos, y era aquello ya, bueno, aquello fue una cosa pues, que nos dejó ya impactados y totalmente entusiasmados con el depósito, ¿no? O sea que... Solo se ha excavado el 20% del total, ¿no?, de esas 18 hectáreas, para hacernos una idea, más de 18 campos de fútbol, Jesús. Pero nos ha servido para saber qué había ahí, ¿no? Hombre, nos ha permitido conocer sobre todo lo que es la estructura urbana.
Básicamente son dos elementos principales, como has comentado, el sistema de abastecimiento de aguas y lo que es el sistema urbano, cómo estaba organizada la ciudad, cómo eran sus viviendas principales y algunas de las, digamos, de las construcciones de carácter comunitario. Nos falta saber dónde está el foro. Es algo que María Ángeles me parece que tendrá que hablar un poco sobre esto. Es una espinita que tenemos ahí clavada, ¿verdad? Sí. Destaca el sistema de abastecimiento de agua, nos estabais comentando. ¿Qué es lo que compone ese sistema de abastecimiento? Bueno, el sistema hidráulico yo creo que si no es el mejor es el más importante, o por lo menos el más completo de Hispania, al menos de Hispania, de la península. Tiene varias partes, sería una presa. Que eso es lo que ya sabíais que existía. Sí, que existía, que le llamábamos en Mendigorría se llamaba el Puente del Diablo. Luego con la excavación que se hizo allí, a la vista se veía 50 metros, 45 más o menos, y al excavarlo pues, se sacó la totalidad de la longitud, unos 102 metros. Luego una especie de canal, que ese pues sí que ha habido un poquito menos suerte, es decir, la salida del agua de lo que es la presa de Iturranduz, que se llama, sí que se encontró el sistema, pero no está muy claro cómo llegaba hasta el depósito regulador. El depósito regulador, que ese sí que se vio por primera vez desde que acabó de usarse pues, en los años 80. Luego seguiría el acueducto, al menos 52 arcos, que entraría a la ciudad. Y en la ciudad habría distintos ramales, vamos a decir así, pues acueductos más pequeñitos que distribuían el agua pues bien a las termas, a las fuentes públicas o a las casas particulares de los ricos, y llegaba antes de esto a lo que es el Castellú. Las casas particulares muy pocas tenían agua. Pocas, desde luego. Pocas. Era más bien a los servicios públicos y las fuentes que habría. Tendrían que acudir a la fuente de la calle. Y las termas. Sí, las termas. Las termas es otro de los elementos importantes, ¿no?, que se han conocido en este yacimiento, María Ángeles. Pues sí, bueno, las termas están completas, como bien se ha dicho, pues están pues, todos sus departamentos, como se sabe, el prefurnium, que es donde se hace el calor para calentar el agua de las calderas, que luego van a los sitios, y luego el sistema de calefacción por debajo del ¿Cómo suelo. era ese sistema? Es un sistema que se ha conservado en las glorias de Castilla, hasta hace prácticamente hasta el siglo pasado. O sea que ese sistema, que es por medio de unos pilares, se pone un doble suelo y por allí circula el aire caliente, que debía ser pues delicioso tener el calor en los pies, ¿no? Porque es que ya en esas termas incluso tenían salas con diferente, pues la sala que tenía bastante calor, otra que... cerca de donde se hacía el fuego, el prefurnium, estaba el caldarium, luego el tepidarium era el de templado, era todo lujo y toda comodidad. Tepidarium y frigidarium, o sea, eran los tres para agua caliente, para muy caliente, templado y frío. Y luego había también, pues eso que han dicho, la palestra, que era donde se hacían los ejercicios físicos y los juegos. ¿Qué otras casas se han podido descubrir en estos yacimientos? Por ejemplo, la casa del Peristilo. Sí. Comentaban en el reportaje también. Sí. ¿Qué era exactamente eso? Bueno, pues como su propio nombre dice, Peristilo, es una casa que tenía un patio rodeado de columnas, que es muy característico de todas las casas romanas, que su rasgo principal es que son absolutamente cerradas al interior y se iluminan desde un patio interior que sirve también para la recogida de aguas. Entonces, pues ese es el principal elemento en general de prácticamente de todas las casas que se han excavado en Andelos y en las zonas donde, como esta nuestra, donde bueno, pues el clima es mediterráneo. Pablo, me decíais que vale, hay termas, hay todas estas casas, pero que hay elementos imprescindibles de estas ruinas, ¿no?, destacables, como por ejemplo el mosaico. Sí, el mosaico del Triunfo de Baco, es un mosaico de una sala triclinar, un mosaico, vamos, es un comedor romano. Todos habremos visto quizás en las películas, pues, como referencia, pues, cómo se echaban los romanos, que eso sí, se criticaba en Roma porque se había introducido una forma de comer a la manera griega, echados. Entonces, bueno, pues es un gran mosaico con una parte central donde está el emblema y se sentaban alrededor de lo que es ese emblema y le servían.
Eso también lo hemos representado en Sí. el Festival Romano, como era una comida. Gracias a todas estas piezas, pues es lo que estás diciendo, ¿no? Podemos hacernos a la idea de cómo vivían. Que cuando estos romanos llegaron a la zona ya había otras personas viviendo ahí, los indígenas. Se tuvieron que acostumbrar a las costumbres de los romanos. Pues así es, yo creo que quedarían impactados viendo pues al principio las legiones. Imaginaros, pues una legión tiene cerca de 5.000 soldados, pues cómo llegarían a esas tierras, seguirían pues poco a poco pues compaginando vamos, hablando con la gente. Unas ciudades, en este caso Andelos era una ciudad estipendiaria, o sea que pagaba su tributo. Por lo tanto, quizás hubiera tenido algo de resistencia, digo, pero bueno, esas cosas ya tendrían que decirnos más, ¿no?, las fuentes. Sí, pero ya a finales del siglo I deja de ser estipendiaria y se convierte en municipio romano, porque por un edicto del 74 de Vespasiano decide que todas las ciudades de Hispania les da la categoría de civitas. Y es decir, en esa placa de bronce que se ha encontrado, que fue eso, bueno, se ha encontrado ya, también es anecdótico la historia de la placa de bronce. Bueno, pues en esa placa de bronce se cita, se dedica a Apolo Augusto, lo dedican 2 ediles de la ciudad, o sea que había ya magistraturas municipales a finales del siglo I. Se nos acaba ya el tiempo, Sí. pero yo me quiero quedar con qué suponen estos yacimientos en la actualidad para Navarra, para ahora. Bueno, Contadme. Bueno, en ¿Quién realidad, se anima? Bueno, es difícil valorar qué supone el patrimonio cultural, porque no es algo que se pueda medir en aportación económica, simplemente es nuestra identidad, nuestro pasado, nuestra historia, y algo que todos podemos ver y que visita mucha gente. Es un foco de atracción para que la gente pues pueda salir, visitar el lugar. Es muy cómodo, es muy accesible, está dotado con su propio museo, etcétera. Tiene al lado la ermita, un paraje muy agradable. Es un sitio convertido más para un atractivo cultural. Javier. Bueno, para mí es una referencia del mundo romano en Navarra. Sí. Precisamente, como dice Jesús, pues por el sitio, es un sitio amplio donde se puede visitar, se puede ver una mini Roma, entre comillas, vamos. Sí. El futuro nos irá sacando las nuevas partes de la ciudad, pero vamos, dentro de Navarra es una referencia. María Ángeles, ¿cómo lo valoras? pues sí, también junto con Pamplona es la ciudad más excavada, ¿no? Entonces sabemos más de ella y desde luego pues yo creo que ha aportado muchísimas cosas para lo que estamos todos los arqueólogos, somos historiadores, ¿no? Es para ir conociendo, ¿sí?, trocitos a trocitos se va componiendo todo lo que es la historia antigua de Navarra. Y además este yacimiento, como tenemos aquí un prehistoriador, que es Jesús, es que se remonta hasta la edad del bronce. Se han encontrado elementos de la edad del bronce, de la edad del hierro, y luego ya la romanización. O sea que no solamente es un yacimiento romano, sino que también tenemos De épocas que anteriores. tenía sus precedentes. Bueno, pues os quería dar las gracias a los tres, María Ángeles, Pablo, Jesús, por haber estado con nosotros esta tarde aquí. Y nosotros vamos a seguir conociendo la historia de esta ciudad y también ahora qué significa estas ruinas romanas para Mendigorría. Hasta ahora. Seguimos en una mirada atrás intentando sentir precisamente eso, que somos unos ciudadanos más de ese imperio romano. Pero ahora queremos fijarnos en cómo influyen actualmente las ruinas romanas de Andelos en el pueblo de Mendigorría, en sus fiestas, en su turismo. Por eso, en esta segunda parte nos acompaña Manuel Tiago, alcalde de Mendigorría. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal? Buenas tardes. Al final Andelos está presente en la actividad de Mendigorría. Sí, efectivamente, ya han sido 13 años de festival romano. Estamos hablando también de una antigua ciudad que llegó a ser más poblada que la población que tenemos actualmente. Entonces, no puede dejar de estar presente. Es curioso. A tu lado, Javier Adot, gerente de la empresa Guiarte, que trabajáis en el Museo Arqueológico de Andelos. Es el comienzo, al final, del viaje, de ese viaje hacia las ruinas romanas. Efectivamente, bueno, el museo es un poco la entrada al yacimiento arqueológico y pretende, bueno, mediante unos paneles y los restos encontrados en el yacimiento, pues dar las primeras pinceladas al visitante que luego pasará a ver in situ la propia ciudad. Y el tercero de los invitados, Javier Aguerrea,
es miembro del grupo de reconstrucción histórica Cohors Segunda Vasconum. Así Sois es. los encargados de convertiros en soldados y hacer ese día tan especial en Mendigorría. Pues sí, llevamos ya unos años haciéndolo y la verdad es que pues nos produce una gran satisfacción el poder recrear pues, a nivel de uniformes como a nivel de historias y de formación militar, etcétera, etcétera. Bueno, pues junto a esa fiesta, el Museo Arqueológico de Andelos nos abre la puerta para entender el modo de vida y las creencias de esa antigua ciudad romana. Por eso, antes de nada, les invitamos a que conozcan todos los secretos que guarda. Hoy, el estandarte más visible y reconocible de Andelos es su museo. Es la puerta que conduce hasta el antiguo Imperio Romano. Inaugurado el 30 de abril de 2003, la primera visita guiada por el yacimiento, con el que fuera consejero de Cultura Jesús Laguna y Juan Ramón Corpas, por aquel entonces director general de Cultura, levantó el telón de los secretos de la estancia romana en Navarra. Es la introducción a la visita del yacimiento. Aquí pueden verse buena parte de los objetos encontrados en las excavaciones que comenzaron en los años 40. El edificio, con una galería central que organiza todo el espacio, está orientada en dirección este-oeste, guardando un paralelismo con el Decúmano Máximo. El museo, obra del arquitecto José Luis Franchez Apezechea, dispone, además de este espacio museográfico, que incluye una pequeña sala para materiales audiovisuales, de un espacio dedicado a los trabajos de campo y que cuenta con un laboratorio, además de un taller. En el espacio museográfico, a través de 8 paneles informativos, podemos comprender los aspectos más significativos de este asentamiento romano, que van desde las características más relevantes de su emplazamiento hasta los modos de vida de sus habitantes, pasando por las construcciones más destacadas. Cuenta además con una vitrina en la que se guardan, con mimo, los materiales hallados en las excavaciones. Aquí destaca un ara dedicada a la divinidad Vasconalarrai. Es un altar, un elemento de culto que también podrían haber utilizado los romanos en sus ritos. El valor de este ara reside en que no se conservan materiales de este tipo que acrediten la presencia de divinidades vasconas. Otra de las piezas que destacan en el museo es esta placa de bronce de 9 kilos de peso en honor al dios Apolo. En esta vitrina permanecen expuestas también diferentes piezas que, en algún momento de la historia, fueron empleadas por sus habitantes. Así podemos encontrar un ajuar doméstico, adornos personales, herramientas artesanales, elementos de religión y ocio, así como elementos arquitectónicos, tanto estructurales como decorativos. Todo cobra sentido en Andelos gracias a una maqueta de 8 metros cuadrados en la que se representa Andelos a escala 1:1000 y que sirve para que el visitante se haga cargo de un solo vistazo de las dimensiones de esta ciudad romana. Aunque quizá el acto que más contribuye a la difusión del pasado romano de Navarra es el Festival Romano de Andelo, que cada verano lleva hasta Mendigorría infinidad de curiosos y amantes de la historia que, por unas horas, pueden vivir como lo hicieran ellos. Desfiles, exhibiciones, teatro y conciertos de música antigua son algunas de las propuestas culturales que durante el último fin de semana de junio hacen retroceder a este pueblo en el tiempo. Tampoco falta a su cita con la historia el mercado romano, en el que la artesanía y la gastronomía gobiernan por encima de las demás. Mención especial merecen los aficionados a las monedas antiguas que, con su conocimiento, contribuyen a la difusión de este trascendental momento de nuestra historia. Buena culpa del éxito de este festival la tienen sus vecinos, que se implican en la organización y el desarrollo de esta fiesta, ataviados para la ocasión con sus mejores galas romanas. Con la de este verano son ya 13 las ediciones celebradas de este festival, que sin duda contribuye a mantener en el recuerdo la importancia que un día tuvo este asentamiento romano en la historia de Navarra. Ahora, ellos son la voz de Andelos en su pasado romano. Bueno, pues precisamente una de esas voces es Manuel, el alcalde de Mendigorría. Coméntanos, ¿qué es en general estas ruinas de Andelos para Mendigorría? Bueno, al fin y al cabo, la ciudad romana de Andelo es el patrimonio que heredamos, pero por otra parte también se ha hecho patrimonio y realmente el menor homenaje, o por lo menos lo que se puede hacer en el día a día, es realmente el Festival Romano, precisamente para poder dar a conocer, ser una forma
de llegar a conocer ese patrimonio heredado. En este aspecto hablamos de Mendigorría, una población que no llega a 1.100 habitantes. Como comentaba al inicio, la ciudad romana de Andelos ha llegado a ser bastante más importante, pero el festival, que ya tuvo 3 ediciones, evidentemente en un pueblo de 1.100 habitantes, todo y cualquier vecino y vecina hace falta. Evidentemente hay oscilaciones, ya no hay la parte de novedad que había al inicio, pero de nuestra parte siempre hemos intentado mantener un poco un hilo conductor, adaptado también a las circunstancias. Evidentemente, en épocas de crisis no se puede pretender que el festival tenga el mismo esplendor de un año 2001, 2002, 2003, 2004. Pero realmente aquí el hincapié es sobre todo en la responsabilidad que tenemos en Mendigorría de llevar adelante este festival. Perdona. Gracias a ese patrimonio que estabas comentando, al final me imagino que serán muchos los turistas que se acerquen hasta Mendigorría, hasta el museo, hasta las ruinas romanas. Javier. Pues sí, bueno, también el número de visitantes ha disminuido en los años 2013, 2012, un poquito, parece que 2014 está remontando un poco, pero bueno, podemos hablar siempre de en torno a 5.000 visitantes, que bueno, no está mal, ¿no? Podrían ser más, pero también podrían ser menos. Entonces, sí que gran porcentaje de estos 5.000 visitantes anuales son escolares, porque bueno, por suerte vienen muchos colegios a visitarnos, pero bueno, qué duda cabe que es importante, tanto el turista individual que viene a ver el yacimiento de Andelos, por supuesto luego que va a pasar por Mendigorría en gran número, y luego estos escolares que vienen, pues una de las ideas también es que vuelvan luego con sus familias, ¿no? También. ¿Y qué es lo que más les llama la atención a estos escolares, a estas personas que suelen visitar el museo? Bueno, sobre todo yo creo que es el darse cuenta de que no somos tan diferentes a los romanos. Bueno, hablamos de los romanos, pero bueno, son los navarros de hace 2000 años, ¿no? Bueno, Navarra ni existía, pero bueno, no somos tan diferentes a como eran entonces, ¿no? Porque tú ahí tienes, en lo que es el museo, tienes bueno, pues monedas para la vida cotidiana, tienes dados para el juego, tienes agujas hechas con hueso para coser, para la vida cotidiana, pesas de telar, diferentes utensilios, cerámica para comer, para beber, que bueno, que no son tan diferentes de los que utilizamos hoy en día, y yo creo que es eso sobre todo, ¿no? Y que enseña mucho del pasado. No todos los pueblos que tienen unos yacimientos, unas ruinas romanas han levantado un museo. Sin embargo, Mendigorría lo inauguró en 2003. ¿Por qué decidisteis levantarlo? Bueno, en ese aspecto fue desde iniciativa entre el Parlamento y el Gobierno de Navarra, porque al fin y al cabo esa capacidad extravasa la capacidad del ayuntamiento, ¿no? Y efectivamente también en la parte de la gestión que la hace la empresa Guiarte, que realmente ha sido importantísima, eso también es una gestión que viene desde, digamos, en línea con el Gobierno de Navarra. Al fin y al cabo, allí el rol del ayuntamiento viene a ser más sobre todo en la parte del Festival Romano, pero vamos, básicamente digamos que es una suerte para un pueblo como Mendigorría pues coincidir con unas ruinas de la importancia que tiene Andelo. También hay otra cuestión que es muchas veces tendemos a pensar que o porque está cerca pues ya se irá en otro momento, pero realmente no es tiempo desperdiciado. Si está cerca, pues realmente hay que ir, y efectivamente a partir del momento en que hubo un museo, ya las cosas son bastante más visibles, ya se pueden explicar mejor. Y gracias además del museo, también hablabais de ese festival romano que tú, Javier, lo conoces también muy bien porque eres partícipe. Sí, yo soy en lo que a mí me corresponde, que es formar parte del ejército. El ejército siempre ha estado íntimamente relacionado con la vida romana. Porque prácticamente el ejército era la avanzadilla del imperio, el ejército era el que iba haciendo las calzadas, el que hacía las ciudades, que luego pues formaban parte de ese todo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo Cada año te conviertes en uno de esos auxiliares, sí, ¿no? Sí. De los soldados romanos. Así es. ¿No da pereza ni nada? No, cuesta mucho, Cuéntame. Cada vez cuesta más porque el equipo pesa mucho, ¿no? Pero bueno, pero no da ninguna pereza, casi más es una ilusión y es te gusta. Me decías que eras un apasionado Sí. del mundo romano. Sí, la verdad es que a mí la historia siempre me ha gustado. Sí. Entonces, bueno, cuando surgió la posibilidad de enrolarme en el ejército
romano de Mendigorría, pues la verdad es que fue una ilusión. Os hemos pedido, por favor, que trajerais todos los componentes de esa salida que soléis hacer. Explícanos, Sí. ¿cuál es el elemento más importante? Bueno, lo más distintivo, por así decirlo, es la espada romana, ¿no? Es el gladius. A ver, ¿no? cógela. Lo más distintivo. Muéstranosla. ¿Eh? Es una espada corta, no es una espada para practicar esgrima, como en la Edad Media. Era una espada de pinchar. Lo importante era pinchar. Pero se asemeja a la realidad. Sí, no, son unas reproducciones de cómo eran. Entonces, de lo que se trataba era, la lucha romana consistía en pinchar, en protegerse detrás del escudo y pinchar. Estimaban ¿Qué más que tenemos por ahí? con una herida de 5 centímetros era suficiente. En aquel tiempo sí, pues por infecciones, cosas así. No las utilizaréis mucho, ¿no?, en la actualidad. No. Luego, otra cosa fundamental era la cota de malla, sí, porque hay que diferenciar lo que es la armadura propia de los auxiliares, como nosotros, que de los legionarios. Los legionarios son esos que se ven en las películas que llevan esta armadura de placas y tal. Legionarios solo podían ser los ciudadanos romanos. El resto de tropas que componían la legión eran auxiliares. A medida que iba avanzando el ejército, se iban enrolándose pues tropas de la zona. Pues había iberos, celtas, había de todas partes. Y esos solían ir vestidos pues con cota de malla. También las sandalias, el casco, Las todo caligas reproduce la realidad. Las caligas sí que Dime. son romanas, o sea, era de corte y de estilo romano, ¿no? En este caso llevaban unos clavos recortados, pues porque para facilitar andar, pero solían llevar unos clavos cónicos. Claro, ahora no lo entiendes porque está todo asfaltado generalmente, pero en aquel tiempo, pues para andar por la hierba y por el campo Para era mucho participar mejor. en este grupo, al final tienes que conocer muy bien la historia, ¿no?, de este Sí, imperio tienes que romano. documentarte mucho, Tienes que documentarte. porque no es posible ir con un accesorio de unos años posteriores. Puedes llevar un puyo que has podido heredar de tu padre, porque había muchas veces que los hijos entraban al ejército y heredaban del padre. Todas estas personas que participan al final en el festival no son cualquiera, son gente muy documentada y apasionados, como estamos diciendo, ¿no? Eso está bueno también para Mendigorría. Sí, o sea, otro aspecto que me acuerdo al inicio de las primeras explicaciones que oí sobre el ejército también, como aspecto curioso, es que vestían de negro, lo cual no era tan típico. Pero eso es otro aspecto que realmente yo he encontrado las primeras veces que he podido tener contacto con el festival, es el tipo de rigor histórico que se pone. Es decir, no se hace el festival solo como para mascararse en ese género. Siempre he sentido de parte de los organizadores una obsesión saludable por la documentación, por la Eso investigación. es muy importante al final para que esto siga en pie. Sí, porque al fin y al cabo no se trata de hacer una fiesta solo por máscaras, sino realmente de que algo que sea representativo del pasado. Y como comentabas, tanto en el ejército, que tenemos la suerte de tener la CORS, como también a nivel de las obras de teatro que se hacen, también de recreación de obras clásicas para la época. Javier, me imagino que en el museo quizás no tenéis este vestuario, No. pero que sí que habrá Tenemos un casco, pero... sí que habrá algún elemento que quieras destacar. Bueno, sí, aparte de esos elementos un poco de la vida cotidiana, como hemos comentado, las monedas, los dados, etcétera, sí que hay bueno, un ara votiva que, en piedra, que es la original, que está ahí en el Museo Arqueológico, dedicada, como se comentaba en el vídeo, a la deidad indígena la Rai, ¿no? Entonces, y luego posteriormente hay una placa en bronce, que también se ha comentado, dedicada a otra deidad que sería Apolo. Entonces es un ejemplo, por ejemplo, de la romanización de los habitantes de Andelo, porque allí no empezaron a vivir en el siglo I antes de Cristo. Antes había un asentamiento, había gente viviendo, ¿no? Entonces esa gente pues, tenía sus deidades pre-romanas y luego pues, con la llegada de la cultura romana se van romanizando y pues pasa de adorar o de rendir culto a un dios como puede ser la Rai a rendir culto a un dios romano como puede ser Apolo. Entonces quizás eso sería lo más destacable y también la transcripción de
inscripción en alfabeto ibérico, que se encontró también en una de las casas, que está en el Museo de Navarra, la original, pero bueno, también está ahí, y bueno, es un alfabeto bastante misterioso, que no se ha traducido satisfactoriamente 100%, parece ser. Entonces, bueno, son cosas que llaman la atención a la gente. Es verdad que muchas de estas piezas importantes se guardan en el Museo de Navarra. Precisamente, hace no mucho de unas visitas cortas que hacen el gobierno de Navarra, el Top 5, precisamente se empieza por Andelos. Entonces, realmente es un aspecto que no puede pasar desapercibido. El Festival Romano de Andelos, decías al principio, Sí. Hay 1000 personas, 1100 habitantes en Mendigorría, la mayoría están ahí. Bueno, hubo épocas, ¿no? Evidentemente, lo que comentaba, que en una fase inicial, cuando hay una novedad, normalmente las personas adhieren más. Lo que sí realmente quisiera hacer hincapié es el carácter mayoritariamente o casi exclusivamente voluntario de la organización del festival, empezando por su director, a las otras personas que no están visibles, pero a nivel de educación exige también mucha preparación. Afortunadamente, alguna educación ya se va pudiendo heredar, por así decir, pero hay mucho trabajo voluntario detrás que no se ve. ¿Con qué antelación se prepara todo este festival? Cuéntame. Pues más o menos al inicio del año. Depende, hay épocas en que a veces las personas están más cansadas y se empieza un poco más tarde, otras veces un poco antes. Ahí sí vamos, y es un poco un apelo, realmente sí necesitamos un relevo generacional, sí, porque al fin y al cabo es algo que en un pueblo de 1100 habitantes digamos que es difícil. ¿Y los jóvenes no se animan o qué? Pues a veces va por modas y bueno, pasa un poco eso. Vosotros con vuestro grupo imagino que también tendréis una preparación previa. Sí, normalmente se hacen unas jornadas de ensayo y tal para no olvidar las órdenes, porque las órdenes las damos en latín, obviamente, y entonces sí. ¿Cómo son esas órdenes? Bueno, a ver, explícame. Alguna sencilla, básica. Pues in aequitatis passibus, por ejemplo, es preparados para andar, y seguro que... pergite es pues en marcha, ¿no? Entonces, pero con esa pasión que lo estás diciendo seguro que no lo decís. No, es con orden, o sea, con voz de mando. Y bueno, y luego las formaciones que hacemos, pues formación de tortuga, formación de cuña, formación anticaballería y tal. Entonces todo eso pues hay que ensayarlo previamente, ¿no? Y para que, bueno, pues para que salga mejor. ¿Cuántos soldados llegáis hasta Mendigorría? Bueno, pues normalmente estamos unos 15 o así en el festival, solemos estar unos 15 o así. Luego en otras salidas que hacemos y tal, pues a veces estamos menos, pero bueno, pero básicamente unos 15, incluso sin contar los hijos de algunos que ya se están enrolando también en el ejército. ¿Y ese momento de vestirse de romano, que no disfrazarse? Sí. ¿Cómo se siente uno? Bueno, la verdad es que es muy ilusionante. Pero si te digo la verdad, luego en el momento de quitárselo, cuando ya llevas todo el día con el traje, en el momento de quitárselo también da una satisfacción enorme. O sea, es como cuando te quitas un zapato que te aprieta, pues igual. O sea, dime, Manuel. Lo que quería comentar a ese respecto fue, por ejemplo, hace más o menos un año, evidentemente estamos aquí tan cerca que a veces no damos el valor, pero de un amigo del otro lado del Atlántico, de México, que estaba de visita, y le hizo mucha ilusión poder participar en la cena vestido de romano, que es algo que a veces no es porque tengamos cerca, que realmente tenga menos importancia. Y bueno, en este caso, en la Corts, evidentemente, tiene todo un otro aspecto de espectacularidad que realmente es solo viendo mismo. Bueno, se nos acaba el tiempo. Quería daros las gracias, Javier, por haber estado con nosotros hoy. Muy bien. Lo mismo. Gracias, un placer. Bueno, yo sobre todo quería agradecer realmente a todos los vecinos, vecinas de Mendigorría, pues realmente estos 13 años de edición del festival. Pablo, el director, acaba de estar aquí unos minutos también. Vamos, que realmente ellos son el alma del festival. Bueno, pues muchas gracias a los tres. Nosotros nos vemos la semana que viene, aquí, en Una Mirada Atrás, con muchas más historias sobre Navarra. Hasta entonces.